Porque en el 10 de Aviv, el sumo sacerdote salía de la ciudad de Jerusalén, salía a seleccionar el cordero, y cuando llegaba a esta puerta, el sacerdote exclamaba en voz alta: «Hosana a las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor». Y cuando lo hacía, ahora mismo, todos los sacerdotes a lo largo de esa línea que no lo podían ver empezaban a gritar: «Hosana a las alturas». Y luego 150,000 personas que salían corriendo de cada rincón de Jerusalén, tomando las palmas, quitándose sus talits y llegando a ese sitio, gritaban: «Hosana a las alturas». Sonaba como un huracán en las calles de Jerusalén. Cecil DeMille nunca pudo lograr ese efecto en su película, nunca podía poner tantos actores extra, era más grande que cualquier cosa que Hollywood jamás haya intentado. Ahora, en ese año 4029, las cosas sucedieron un poco diferente, porque el registro del Evangelio, según Juan, dice que eran 6 días antes de la Pascua, fue el 9 del mes de Aviv, y fue cuando Yahshua tomó a un grupo de sus discípulos y fue a Betania, donde vivía su buen amigo Lázaro, a quien hacía poco había levantado de los muertos, solo unas cuantas semanas antes. Se quedaron con él esa noche fue ungido con perfume de nardos para su entierro, como lo había indicado, y la siguiente mañana instruyó a sus discípulos para que hicieran esto: hagan que todo el resto de sus discípulos, que podían haber sido cientos literalmente, se reúnan en la puerta de la ciudad de Jerusalén. Quiero que vayan y encuentren un asno en el cual nadie haya cabalgado y pongan sus talits sobre él. La siguiente mañana vemos lo que pasó. El sumo sacerdote estaba fuera en Belén escogiendo el cordero pascual para ese año. Cuando viene por la esquina y se acerca a la puerta, ahí es cuando Jesús llega a la puerta montado sobre el asno. Es el día 10 del mes, es el Shabbat. Cuando llega a la puerta, sus discípulos empiezan a gritar: «Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor». En ese momento, 150,000 personas salen de cada rincón de Jerusalén. Todos los sacerdotes que formaban el pasillo empiezan a gritar: «Hosana en las alturas». Suena como un huracán en las calles de Jerusalén. Todo el lugar está agitado y, sin embargo, el sumo sacerdote apenas está aquí arriba. ¿Y quién es el que viene montado sobre un asno? Es Jesús. Y cuando llega a la puerta, el sacerdote lo detiene y le ordena: «Dígale a sus discípulos que se callen. Dejen de gritar eso». Y Jesús dijo: «No lo haré, no lo haré. Si es necesario que las piedras griten, las piedras gritarán». ¿Por qué? Porque ese es el día en que se cumple el Mikra. Ese es el día para el cual ustedes han venido ensayando año tras año, siglo tras siglo. Es el día que el Cordero Pascual, que había nacido entre las ovejas de Belén 30 años antes, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, hizo su entrada triunfal en Jerusalén. Ustedes lo han estado practicando. Ese es el día. Si las piedras tienen que gritarlo, así lo harán, porque es el día que se cumple el Mikra. Eso seguirá y nadie lo puede detener. Las fiestas del Señor se cumplirán. Y luego vemos que conforme avanza por el sendero, los sacerdotes, quienes están ondeando sus palmas y gritando: «Hosana en las alturas, hosana en las alturas». Y luego ven: «Es un asno, es un asno, es un asno». Y luego ven: «Es Jesús sobre un asno». Y en un hosana en las alturas, nada va a detenerlo. Y cuando pasa al frente de ellos, se llena toda la calle tras de él, con todos moviendo sus palmas y diciendo: «Hosana en las alturas». Y no hay nada que pueda hacer, porque los 150,000 personas no se van a detener. ¿Por qué? Porque se están cumpliendo las fiestas y nada va a impedir que las fiestas del Señor no se cumplan. Dios está a cargo del universo. Él había planeado esto y su ensayo ahora se está cumpliendo hasta el día, la hora, el momento exacto en cada detalle. Y luego, cuando llega al monte del templo, donde el Cordero Pascual se queda para ser examinado por todos durante los 4 días siguientes, vemos cómo se registran los evangelios, cómo los fariseos, los saduceos, los herodianos, los líderes religiosos y civiles, día tras día, durante estos 4 días, interrogan a Jesús tratando de encontrar alguna falla. Ahora estamos en el día 13 y al caer el sol se convierte en el 14. Y el 14 es el último día. Es un día de preparación. Y al salir el sol, la siguiente mañana,
es cuando el Cordero Pascual es sacrificado y preparado para la Pascua, para la fiesta de panes sin levadura. Es después de la caída del sol que el Señor se reclina con sus discípulos, cena con ellos la última cena, y es en esa última cena que toma el pan y en las propias palabras de Melquisedec, que significa rey de justicia. Recuerden, fue Melquisedec quien al llegar a Jerusalén, cuando Abraham regresaba después de matar a los reyes, cuando había librado a su sobrino Lot de los reyes que se lo habían llevado cautivo, acababa de arriesgar su vida en una batalla de vida o muerte, y cuando Melquisedec salió de Jerusalén, trajo pan y vino. No registra todo lo que sucedió, pero sabemos que ahí mismo Abraham fue tan conmovido que apartó la 10ª parte de todo y se lo dio a Melquisedec, la 10ª parte de todo lo que había ganado al arriesgar su vida, porque estaba muy conmovido por lo que Melquisedec compartió. Fue en ese momento que Melquisedec tomó el pan, lo levantó en sus manos y dio esta bendición. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamotzi lechem min haaretz. Bendito seas tú, Yahweh, Rey del universo, que haces producir pan de la tierra. Y tomó la copa y la bendijo. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam borei pri hagafen. Y fue Abraham que en cada Shabbat se la pasó a todo el pueblo siglo tras siglo. En cada Shabbat, cuando decimos las plegarias, sabemos que cuando llegue el Mesías, Él interpretará este Mikra, este ensayo que hemos estado practicando. La última noche que el Señor estuvo con sus discípulos, tomó pan y las mismas palabras de Melquisedec dijo, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamotzi lechem min haaretz. Y luego dijo esto que ustedes han venido haciendo cada año durante miles de años, que han venido haciendo cada Shabbat, cada día de reposo, esto es mi cuerpo que es quebrantado por vosotros. Yo soy el pan de vida. Yo soy el pan que sale de la tierra. Y mi cuerpo que es quebrado por ustedes. Cada vez que lo hagan, de ahora en adelante, háganlo en memoria mía. Y luego tomó la copa y la bendijo con la misma bendición. Él había interpretado el Mikra y dijo, ese es el nuevo pacto en mi sangre. Tomen la copa y divídasela entre ustedes. No volveré a tomar el fruto de la vid hasta que lo beba de nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Pero hagan esto de ahora en adelante hasta este día. Háganlo en memoria de mía, porque esto representa mi sangre que será derramada por ustedes. Después de esa cena, le dijo a Judas que hiciera pronto lo que iba a hacer. Judas entonces salió. El resto de los discípulos creyó que había mandado a Judas a darles algo a los pobres o a conseguir algo que necesitarían para la fiesta. Ahora, la última cena no era la Pascua. Eso es solo en su mentalidad occidental. La última cena fue la última cena. Una vez que pasa la cena de la Pascua, uno no sale a comprar nada que se necesita para la Pascua. Es un Shabbat muy solemne. Si usted no se ha preparado de antemano, no está listo y se la perdió. Pero es el 14, el día de la preparación. Entonces, tarde esa noche, es arrestado en Getsemaní, llevado a la casa de Anás, suegro del sumo sacerdote, se hace un juicio injusto ante Caifás y luego de la casa de Caifás es llevado a la pared norte del monte del templo de Jerusalén, donde está la corte de Pilato. Allí, como dice la escritura, los acusadores llevaron a Jesús a la corte de Pilato, pero no quisieron entrar porque no querían contaminarse de modo que pudieran comer la Pascua. ¿Había pasado la Pascua? No, el Cordero Pascual ni siquiera había sido sacrificado todavía. Hay una ley en la Torá que se dice que no se come un animal mientras aún esté vivo. Es una simple regla de cocina en Estados Unidos. Pero como vemos, tenemos que aplicarle lógica sana a las escrituras también. ¿Ok? Ahora vemos que sale Pilato, averigua cuáles son las acusaciones y luego entra y habla con Jesús. Y averigua que todo tiene que ver con la Torá y las leyes judías. Sale y dice, este hombre no ha hecho nada contra Roma. Luego traen más acusaciones. Pilato entra de nuevo y considera esas acusaciones y averigua que no tenía ninguna base. Salía, entraba. Finalmente entra y Jesús
no le ayuda del todo. No le ayuda para nada para dejarlo ir. Y Pilato quiere liberarlo. Pilato quiere liberarlo. No ve nada malo en lo que ha hecho. Y dice, por favor, ¿no se da cuenta de que yo tengo el poder para matarlo? Y Jesús dijo, tú no tienes ningún poder excepto el que Dios te da. Y en ese momento, suben escalofríos por su columna vertebral, sale de esa corte, su esposa sale y le dice, acabo de tener un terrible sueño acerca de este hombre, no tengas nada que ver con él es inocente. Pilato se lava las manos, y luego se va y se sienta en el trono. Ahora, cuando Pilato se sienta en el trono del juicio, es como cuando el juez golpea con el mazo de madera. Las siguientes palabras que salen de su boca son veredicto, es una ley. Y es en este preciso momento que se cumplen las palabras que habían estado siendo pronunciadas durante miles de años. Cada año, en este preciso instante, el sumo sacerdote estaba concluyendo su inspección de 4 días de Cordero Pascual. El sumo sacerdote en este preciso momento abrió la boca y dijo exactamente las mismas palabras que Pilato estaba pronunciando en ese momento. No encuentro falla en él. Pilato no está en control. Ahora se lo llevan. Cuando se ve que no lo puede liberar, ordena que lo azoten, que se lo lleven y lo crucifiquen. Entonces lo sacaron de la corte de Pilato y cuando salían de la corte le ponen el madero del sacrificio en la espalda. Y ahora se contesta la pregunta, ¿qué había hecho Isaac? Tengo la madera del sacrificio en la espalda, Padre, ¿dónde está el cordero? El padre Abraham le contesta, Dios mismo proveerá un cordero. Ahora, el cordero de Dios, con el madero del sacrificio en los hombros, sale por el mismo camino que el padre Abraham había llevado a su hijo 1000 años antes, sale por la puerta norte de la ciudad de Jerusalén, hacia el lugar de la calavera, y es en ese lugar donde Dios había preparado un altar de piedra para su hijo, directamente bajo el lugar donde Abraham había preparado un altar de piedra y había atado a su hijo para sacrificarlo. Allí es crucificado en el monte Moriah, no sobre lo que fue una vez la cima, sino debajo de lo que una vez fue la cima. En el pico más alto del monte Moriah hasta este día es justo ahí. Pero este es el lugar donde fue crucificado. Y la hora en que fue sacrificados los corderos para la Pascua en el monte del templo, usualmente a plena luz del día, con el sol alumbrando sobre los tazones de bronce llenos con la sangre, se veía como relámpagos dorados que brillaban sobre el monte del templo, pero este año todo estaba oscuridad. No había gloria en el monte del templo. Y como dice la Escritura, cuando supo que su hora había llegado, dijo, tengo sed. ¿Qué era esto de que su hora había llegado? Cuando el sumo sacerdote sacrificaba el último cordero, que era el cordero pascual perfecto del sumo sacerdote, después de todo eso, en el monte del templo, cada año, el sumo sacerdote decía, tengo sed. Y le daban una bebida, entonces exclamaba esas palabras. Cuando el Señor supo que su hora había llegado, dijo, tengo sed. Le trajeron una esponja con vinagre, se la pusieron en la boca, se afirmó un poco sobre sus pies una última vez, y llenaron sus pulmones de aire, y en las palabras del sumo sacerdote que cada año se pronunciaba en ese preciso momento, cada año durante miles de años se exclamaba cuando se sacrificaba el Cordero Pascual, todo está consumado. Y inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Dice la Escritura que la tierra tembló y las piedras se quebraron, y hasta el día de hoy esa grieta abierta por el terremoto aún está allí extendiéndose por la tierra.